es estar aquí una semana más para tener el encuentro en nuestra querida lengua, un lugar donde nos empezamos muchas cosas nuevas, donde recordamos cosas de antes. Esto es un grande placer para mí y me pienso que también para vosotros que estás aquí acompañándonos cada semana en nuestro encuentro de Alja. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que estáis de todas bandas del mundo aquí. Ahora voy a partillar como cada semana mi ecrán para contarvos que estamos en nuestro programa número 153. La próxima semana vamos a empezar un torneo nuevo con las instituciones. Ya saber que los encuentros de Al-Had están formados por una grande cantidad de instituciones, 13 en este momento, y vamos por turno a cada una aparejando un encuentro. La semana en Vinien le toca a los Shadarim y ellos nos van a presentar las mujeres sefaradíes de los Balcanes y sus emancipaciones. Esto será con el Balabay por los Shadarim, el doctor Brian Kishen, y su musafira será Ivana Vuchina Simonovich. Vamos a ver qué nos empezamos sobre las mujeres la próxima semana. Claro que sí. Como ya sabes, los filmicos de los programas que ya pasamos mismo al punto de escapar se van a topar en youtube.com/esefarad o también en esefarad.com/tv. Ahí podés encontrar todos estos programas y muchas más cosas sobre la cultura sefaradí, otras actividades que tenemos en el Centro Cultural Sefarad. Si nos quieres dar un ayudo para continuar más y soportar los encuentros de Al-Had, puedes entrar en esefarad.com/encuentros y vas a topar ahí el modo de hacernos llegar vuestra colaboración. Gracias, claro, aquí en este punto, todos los que cada semana nos hacen arribar este dono y nos hacen poder continuar más y más con los costes de los encuentros. También nos ayuda muy mucho cuando me pones en los filmicos, me place, me gusta, like. Esto también rehuye mucho por los filmicos y por la actividad que hacemos cada Al-Had. Y también cuando vas a partillar estos filmicos con otros conocidos, esto hace que mucha gente se conozca sobre lo que hacemos cada semana. Claro que sí, no todos son paras. Y hoy tenemos el placer de tener la parte de encuentros de Al-Had por el Strum Center y vamos a conocer sobre la Vara, el último jornal judeo-español en América. Esto será recibiendo a nuestro Balabay, el doctor Devinar, y su musafir, el doctor Joe Jalio, con nosotros hoy aquí. Devin, qué placer. Y la gente ya conoce porque los que estuvieron al Had atrás ya saben que tuvimos que chocar presto el programa, por modo que lo que tenías aparejado de meses atrás era un encuentro con el doctor Shmuel Rafael de la Universidad de Bar Ilan. Ama, por la situación en Israel, él no podía estar con nosotros y presto topimos este sujeto que veníamos queriendo hacer hace ya mucho tiempo y por la fin nos vino la hora horada de hacerlo. Bueno, Semana muchas buena gracias, Lili. todos. Es un placer de estar aquí y gracias a ti y a Marcelo y a todos. Y muchas gracias también a Joe por aceptar a mi invitación de ser mi balabay, pishin, sin mucho tiempo de preparación. Entonces vamos a hablar hoy de un sujeto que va a interesar a todos sin duda, porque es el sujeto de la vara y de los jornales en ladino que fueron publicados en los Estados Unidos. Antes de entrar en este sujeto, quise decir dos palabras sobre mi musafir
y colega y amigo, muy bien amigo, a Joe Jalil, que es nacido en New York de una familia sefaradía de Salonique, de Turquía, y él nació dentro de la cultura y la comunidad de los sefaradim de New York, y de ahí él es muy activo en todas las partes de la comunidad sefaradía de New York, en muchas instituciones como la Hermandad Sefaradit de América y unos cuantos cales que él es miembro y otras instituciones de mutualidad, y también puede ser más importante por horas, él es también el capo de una organización que se llama The Foundation for the Advancement of Sephardic Studies and Culture, que es una institución muy importante en la historia y hoy en día entre los sefaradim en los Estados Unidos. Es la organización puede ser más importante que hacía desde 50 años, publicaciones y investigaciones sobre la cultura y la historia de los sefaradim, de ladinohablantes específicamente, y esta fundación ya había publicado muchos libros sobre estos sujetos, y entre estos libros hay uno nuevo que yo publicó Pishin, ahora puede ser una semana, 2 semanas atrás, sobre el símbolo que se puede ver detrás de su cabeza ahí, las manos tocando. Y es un libro entero sobre este símbolo que casi todas las instituciones de los sefaradim en los Estados Unidos, y no solo en los Estados Unidos, empleaban en su, ¿cómo se dice? En su stationery, en su papel y en las cabeceras de los jornales. Y vamos a hablar sobre este sujeto. Por horas, vamos a empezar un poco sobre Joe y su familia, y vamos a entrar en el sujeto de la vara, que fue el último jornal publicado en ladino con letras hebreas, no solo en los Estados Unidos, ama en el mundo entero. Y más de esto, la vara era, fue el jornal puede ser con más meldadores de cualquier otro jornal en la historia de las publicaciones en judeo español en el mundo. Habían muchos meldadores de este jornal, no solo en New York, sino en todas las partes de los Estados Unidos y en todas las ciudades donde habían colonias y comunidades de sefaradim, y en el mundo viejo y en el mundo nuevo. Y entonces vamos a entrar un poco al mundo de este jornal, y vamos a abrir aspectos y una ventana a la historia de nuestra cultura y nuestra historia, muy maxus y muy interesante, sin duda. Allora, bienvenido a Joe, merci por estar aquí con vosotros. Y que venga enhorabuena. Un placer y muchas gracias, Devin, a Lily y a todos. Ya veo muchos amigos que están con nosotros ahora, y mi prima Alegre de Turquía también. Y como encuentros se van al mundo entero, como se fue la vara a las ciudades de los sefaradim en el mundo entero. Sí, y es una cosa muy buena porque nos deja hablar de los sujetos que nos interesan. ¿Cómo hizo el jornal? Sí. En imprimiéndolo. Ahora es con computer, sí, con sí. internet, pero es mucho necesario porque nos da la posibilidad de hablar y de saber lo que está pasando en el mundo entero. Sí, sí. Yo, Bueno, vos puedes decir un poco, porque, bueno, no es por azar que vamos a hablar de la vara entre nosotros aquí, porque tú tienes una conexión directa a la vara, a las
a los editores y imprimeros del jornal, ¿nos puedes decir cuál es la conexión que Well, tienes tú? mi nono era el redactor del jornal, Albert Torres. Era el redactor del jornal La Vara. Vino en los Estados Unidos en 1911 y se fue a laborar por la América, por Moïse Gadot, como un typesetter, que se hizo las palabras, cada letra que se adjuntó para imprimir el jornal. Y cuando laboró con Gadot, Moïse Gadot, en la América, que era el primer jornal que resucitó, había uno antes por 2 meses solamente, pero la América era el primero que resucitó. Y todos los jornalistas laboraron en la América en primero. Y mi nono también, cuando vino, se fue a laborar en la América y muy poco después su primo Moïse Nessim abrió otro jornal que se llamaba La Voz del Pueblo. Y Torres, mi nono, dejó de laborar por la América, Moïse Gadot, y se fue y se juntó con su primo en La Voz del Pueblo. Y por un poco tiempo estaba laborando en las dos. Y todos los otros jornalistas, Moïse Sulam, Alberto Levi y Moïse Gateño, otros 3 que estaban laborando por la América, todos se conocieron, todos laboraron en junto. Y las dos jornales, la América y La Voz del Pueblo, eran mucho diferentes. La América era mucho más concernando de lo que estaba pasando en New York, por la comunidad de New York. Y La Voz del Pueblo era más de novedades del mundo entero, del mundo del mundo del judío entero, en el mundo entero, de Selanik, de Estambul y el político. Y La Voz del Pueblo reportó mucho de político y Moïse Nessim estaba escribiendo mucho de la revolución de la Rusia y vino un problema con el gobierno de América, de los Estados Unidos, porque era comunista. Y querían cerrar el jornal La Voz del Pueblo y Moïse Nessim tenía que salir de los Estados Unidos. Se fuyó. Le detenieron, they arrested him. Se le arrestó el gobierno y se fuyó a la Francia. Y cuando se fuyó a la Francia, Alberto Torres, mi nono, le dejó solo con el jornal La Voz del Pueblo. Se fue a hablar con los otros jornalistas que estaban laborando en la América. Era amigo de Alberto Levi. Levi era laborando muy cerca con Moïse Sulam y decidieron de formar otro jornal y dejaron la América. Gadot se quedó con la América solo. Tenía unos cuantos laborantes, pero Gadot era mucho difícil, la personalidad era difícil no había mucha amistad con los otros laborantes. Y se fueron las 3, Alberto Levi y Moïse Sulam, y el otro Sam Golden, que era un Yiddishli, pero él era imprimador, tenía imprimería antes y sabía todo del hecho de la imprimería, no solo de jornales, pero también de imprimería.
y también tenía una experiencia con la prensa judía de los Yiddishim. Ayuntaron los tres, con otro se llamaba Moisés Gateño, cuatro haberes y formaron Sephardic Press. Una compañía se llamaba Sephardic Press. Alberto Torres, mi nono, ya tenía Sephardic Publishing Company, la compañía que publicó La Voz del Pueblo, y después, cuando La Voz del Pueblo se cerró, se trocaron el nombre de la época que vites en PowerPoint, la época de New York, que era el nombre era tomaron de el jornal de Selanik, la época de Selanik, porque Sulam y Alberto Livi eran jornalistas en Salónica antes de venir a New York. Torres no, era un poco más mancebo de los otros y no tenía experiencia en Salónica, pero él también, cuando vino aquí, era más empleado en el hecho, en el negocio de Sephardic Publishing Company, y las finanzas del jornal. El jornal era más escrito por Alberto Levi y Moisés Sulam. Sulam quería hacer un jornal no solo de presentar negocios, no solo presentar lo que está pasando de día en día. Él quería escribir humorístico y él era la más artista y el más humorístico de los otros. Alberto Levi era el más sesudo, más intelecto. Y él, Kaji Jajam o rabino de sí, era un enseñador de hebreo y tenía más ciencia de la religión. Y era un buen par de personas para escribir un jornal. Uno humorístico, uno serio, y Alberto Torres era lo que se lo vendió al público. Tomaron los abonamientos, hablaron a toda la comunidad. Cualquier persona en New York, de 1920 a 1950, conoció a mi nono, Alberto Torres. Era el más famoso porque se fue a visitar a todos para tomar abonamientos y para vender el jornal. Sí, sí. So, y bueno, entonces al empecillo de los jornales en Nueva York, bueno, Nueva York había el centro de la comunidad sefaradía en los Estados Unidos, sin duda, la mayoría de los latinohablantes estaban allí y empezaron Moisés Gadol. Habían otras diferencias entre los jornalistas, quiere decir, solo para mostrar un poco la vista de la escena. Gadol era de Bulgaria contra los otros de Salónica y Gadol era más viejo de los otros que eran más mancebos. Gadol era zionista y los otros engrandecieron con el socialismo en Salónica y después en Nueva York. Trocaron todas las ideologías después de los decados y habían conflictos encima y diferencias de las perspectivas entre Gadol a esta banda y los Selaniklis, diremos, los jornalistas de Salónica. Y había, si la América era sionista y este era socialista al empecillo, la vara era, ¿cuál era la vara? Humorístico. La vara era satírico. La vara era como se puede ver en este es el primer número del jornal y no sé si puede ver al ecrán Amakaji todas las palabras de esta página fueron escritas como poesía aquí. Se puede ver la forma. Y había en este jornal
es una maravilla para mí. Si estás mandando este jornal, especialmente en los primeros años, los primos años, es como mandando poesías muy grandes, sobre todo sujeto con rimas. Es una maravilla y bueno, hay política, hay humor, hay poesía, hay novedades y haberes de la comunidad. Bueno, Joe, ¿nos puedes decir cómo se formó esta manera de hacer el jornalismo y la vara? Y nos puedes explicar un poco de la cabecera aquí, del nombre y de las figuras y cómo quiere decir la vara como nombre de jornal, ¿cómo es? La vara, lo que estás viendo, es aquel que un ángel está con la vara ajarvando a uno que tiene escrito en la pachá, no se lo puede ver porque es muy chico, en la pachá del hombre al lado dice hipócrita. Y que sea humorístico y serio, el título, La vara, se lo tomó por el bastón. Dice, la vara la tomarás en tu mano y ajarvarás, y no dejarás hipócrita sano, que viene de la Agadá de Pesach, directamente de la Agadá, que el Dios dice a Moshe Rabenu, y la vara la tomarás en tu mano, que harás con las señales. Está escrito entre el jornal y entre la cabecera, o just debajo de donde dice la vara, está en letras hebreo y está en español, en judío español. La vara la tomarás en tu mano y ajarvarás, y no dejarás hipócrita sano. Y cada semana habían el contenido del jornal era lo que estaba pasando en la comunidad, novedades de Salónica, mucho, y novedades del mundo entero judío, y mucho había en poesía. Yo creo que esto era el arte de Moisés Sulam. La poesía creo que era de Sulam. Y también Alberto Leví era mucho inteligente también, y él escribió libros también, unos cuantos libros en ladino, y los dos laboraron muy bueno en junto. Y todos los sefaradim, cada uno es diferente, se peleaban mucho, siempre, cuál lo va a meter, quién se lo va a escribir, cómo lo va a escribirlo. Y aquel tiempo, al principio de la vara, también estaba en competition con la América. Y Sulam y Gadol eran enemigos. No sé de qué, I don't know, no sé el cuento entero. Hablé mucho con mi nono, y no me quería decir nada. Mi nona, después de que se murió mi nono, me dijo más, pero mi nono Albert Torres era uno que buscaba la paz, siempre, shalom entre la comunidad, entre los laborantes que no se pelean, y buscaba paz siempre, y no quería decir nada contra otro. Sí. Y llegó a proporciones muy graves, ¿no? Porque este conflicto entre la vara y la América y un grupo trajeron al otro al corte, ¿no? sí, Habían sí, conflicto legal, diremos, muy duro. sí. Y, Y y yo creo que era mi nono Torres que se le metió en medio del pelea, y separaron y hicieron a todos que lo dejan y que no pelean. Y Gadol, a fines, Gadol se cerró el Jornal de América.
era solo, se murió la mujer, no tenía ayudantes y el jornal no estaba ganando paras. Y se cerró 3 o 4 años después de que se apareció la vara. Sí, Pero sí. mi A nono veces. se quedó amigo de Gadol. Mm, Y cuando se murió Gadol, 5 o 7 años después, no tenía ni paras, no tenía nada, no tenía familia. Mi nono y dos otros de los ricos de la comunidad pagaron por los funerales y el enterramiento de Gadol. Y el Jajam de los Manastirlis, que era el más respetuoso de los Jajamim en New York, Hamair Casorla, echó el servicio funeral a Gadol. Y creo también que Alberto Leví y Sulam eran socios de la hermandad, ujú. Sephardic Brotherhood, la hermandad sefaradí, que eran primero de Selaniklis solamente y después se engrandeció para tomar de otros lugares, de otras ciudades de Turquía. De las otras sociedades ayuntaron con la hermandad. Pero mi nono, que era también de Selanik, nunca se ayuntó a la hermandad. Mm, 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 Se fue con Spanish y portugués. Sharith Israel, congregación de los españoles y portugueses, que tenía un grande cal, otro grande sociedad también en New York, ujú. y nunca se juntó con la hermandad. Mira, otra demanda, Joe, perdón. Es que, ¿puedes decir un poco cómo rehusó la vara? Ya entendimos cómo se cerró, se falló la América, ama el negocio de los jornales en latino en los Estados Unidos era laboro muy duro, muy difícil, porque, bueno, no había una comunidad de millones, miles, dieces de miles, y había dificultades de recoger abonamientos. Y entiendo, me dijiste antes, unos cuantos años atrás, que la vara o los jornalistas y los redactores de la vara tenían otras maneras de ganar paras, otros negocios como, decimos, printing. ¿Y nos puedes decir un poco cuál más hacían al lado del business de jornalismo para soportar esta obra? Era más después, pero en primero, hasta 1930, era mucho bueno el hecho de jornal. Mm. Estaban pensando en hacer un diario, no cada semana, no semanal, pero un diario, pero habían como circulación de más de 20,000, 30,000, casi 30,000 a la semana. Mucho. Se fue en New York y se fue a los Estados Unidos enteramente y se fue en Francia, en Inglaterra, en Selanik, en Turquía, en Israel. Se lo enviaron a todos lugares. Y el hecho era mucho bueno. Final 1930, cuando vino el Depression. Pero también tenía hecho de imprimería de los comerciantes de New York. Todos los sefaradim se fueron a Sephardic Publishing Company para imprimir formas o papeles de hecho de negocio, letras, letterheads, business cards, envelopes de enviar cosas, Invitaciones de boda y que tú vas. libros, Sí. invitaciones de boda, libros publicaron, vendieron phonograph records, placas de discos de phonograph, vendieron libros, vendieron cosas religiosas, vendieron ketubá, vendieron Mazur, Sidur. Yeah. mezuzot, se vendieron todo del lugar que tenían, del store, tenían una tienda, una boutique judía.
y vinieron mucha gente al lugar y era en el neighborhood, Mahalá de los judíos, era Lower East Side en New York. Moraban todos ahí. Y se fue, y mucha gente laboraron en la vara. Más de, a veces 20 personas estaban laborando por Sephardic Publishing Company. Wow. Después de 1930, cuando vino el Depression, no había tanto abonamiento y no habían tantos de subscriptions. La gente no podían pagar por recibir el jornal cada semana. Era $2 al año. $2 es dos semanas de comer en 1930. So, estaba bajando las ganancias del jornal, pero se quedó mucho popular porque una cosa que hicieron, no solo de reportar los negocios, los hechos, los evenimentos, cada fiesta judía tenía un jornal especial, como el jornal de Pesach, el jornal de Rosh Hashanah, el jornal de Sukkot, el jornal de Hanukkah. Y hicieron cosas que eran humorísticos y satíricos de la fiesta. Por ejemplo, en Kippur, antes de Kippur, tenían una página de Avinu Malkeinu y dijeron, nuestro Padre, nuestro Dios, dice al patrón mío que me da $10 más a la semana. Nuestro Padre, nuestro Dios, ayúdame a tomar un apartamento con 2 camaretas. Cosas así que la pública quería, no religiosa, pero nuestro Padre, nuestro Dios, dice a mujer que hace esto, dice a mi padre que no hace esto. Cosas así que la gente quería mucho y era mucho, mucho popular. Y, Sí, hay una historia aquí en Seattle, una mujer importante en la comunidad de Seattle, Becky Benaroya, dice que cuando era preñada en 1400 durante la Segunda Guerra Mundial, quiso decir a su madre que era preñada y la madre estaba meldando la vara y no quiso hablar con la hija que estaba preñada que era preñada porque estaba dentro de la vara meldando y no quiso sentir a los jaberes buenos que ella era preñada. Y es una cosa que ella reconta muchas veces, Becky Benroy, sobre la madre que estaba meldando la vara y no quiso dejar meldar la vara para saber lo que iba a devenir nona. Era mucho popular porque habían cosas en la vara como un cuento cada semana, judío bobo no hay. Refranes cada semana, 10 refranes. Cada semana, postemas de mujer. Cosas que hicieron la gente que parecieron problemas, pero se tornó una cosa buena. Y era mucho popular. Y la gente escribieron cosas y se lo incluyeron. Muchas veces amigos me llaman y me dicen, búscate en la vara, ver si puedes topar cuando se casó mi madre. Y me dan la fecha, la data que se casaron. Y yo tomo la vara y lo busco porque mi nonno me dejó un set, la serie completa, sí. La cosa entera de la vara, del primero al fin. Y ya lo tengo en casa. 10 años antes me vino Yeshiva University y querían hacerlo en microfilm.
y se lo hicieron en microfilm, me dieron a mí un set de microfilm. Ahora, cuando quiero buscar una cosa, tomo el microfilm, me voy a la biblioteca, a la librería, y lo meldo. Y lo puedo imprimir de la máquina y enviar a una persona que quiere ver una cosa que estaba en la vara. Ajá. Mi nonno me dio la vara para meldar cuando era chico, para que ambezo en ladino. Porque yo de chico no hablé en español. Mis nonos, nos hablaron en español y nos contestamos en inglés. Y después empecé a hablar más en ladino. La familia de mi padre, que estás viendo ahora, a la izquierda, mi padre, la familia es de Turquía. La madre, la familia es de Selanik. Cuando hablé en español en casa, que estaba en la misma casa, mi nono de Salónica y mi nona de Turquía vivía muy cerca, nos fuimos cada semana a verla. Mi nono habló en ladino de Salónica. Mi nona habló en ladino de Estambul y era un poco diferente. Me dijo mi nono, tú hablas como un turco. Mi nona decía, tú hablas como un Selanikli. Y no era really, era americano. Era latinoamericano. Sí, sí, quiere decir una mezcla de las Yeah. maneras de hablar. Mi Y bueno, nono también- habló ladino de Salónica y Ujú. sus amigos que eran lo más salaniclis hablaron ladino en una forma que no se habla más, no se oye más, no hay ningunos que hablan el ladino de Salónica de este tipo, ni en Salónica ni hablan así. Ni las personas que vinieron de Salónica después de la guerra, el español de los que nacieron en los 1920, hablaron diferente de los que salieron de Salónica antes de la guerra primera, cuando Salónica era Turquía, era otomano. Y cuando meldas en la vara, esto es una cosa que me interesa mucho, porque cuando meldas la vara de 1925, el español es diferente del español de 1940. El español de 1940 es mucho más americano, mucho más técnico, diferentes palabras. Y para decir la misma cosa se lo dicen diferente en 1920, 20 años después, se lo dicen después. Y se lo escriben después, con diferentes letras en escribir. Y si lo meldas, se puede meldar en la vara, está escribiendo palabras y la misma palabra se lo escriben diferente 3 veces en la misma página. Es una maravilla de meldar. Ajá. Y digo ahora a uno que quiere empezar en ladino, melde los jornales, porque es diferente, es ladino de 100 años antes de ahora. Sí. Es un buen modo de hablar, de empezar en ladino. Sí, sí. Y bueno, sí, para mí es un gran placer de meldar la vara y de constatar lo que estás diciendo, que en 1922 la manera de escribir el ladino es muy diferente de después. Hay más Y palabras ahora es turcas. diferente y Sí, en caracteres latinas, sí, sí. porque como escriben ahora, para que entiendan fonético, es mucho diferente del tipo de escribir en Salónica cuando escribieron en letras latinas. Sí. Mucho diferente. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y nos puedes decir 2 palabras de las personas aquí? ¿Y Ok, quién tenemos aquí? ok. Por atrás es mi nona, Aquí. Sara, Ajá. Sara, y
en medio es Alberto Torres, Ajá. al lado es La Vara, Eligio Torres Youssef de la Torres, Vara, sí. ya ¿Y es quién el es redactor esto? del jornal. Aquí, este varón. Al lado es Eligio Youssef, Ajá. que tiene nombre de su nono, Youssef Torres, Ujú. que Alberto dejó en Salónica y nunca no vinieron a los Estados Unidos. Se murió en 1943 cuando vinieron los germanos. La madre de Torres, la madre y el padre de Torres tenían 90 años en 43, casi 90 años en 43 y murieron en el gueto Baranich. El padre subió al tren para Auschwitz, se murió en el tren. La madre murió en el gueto esperando subir al tren y no vinieron, pero Eligio tiene nombre de su padre, Youssef Torres. La madre, mi madre, just enfrente del hermano, se llama Phyllis en América, Phyllis Jalío. Phyllis, nombre Fina, que es nombre de su madre, que estaba en Salónica. Fina y Youssef. Se casó con mi padre, Aaron, que tiene nombre de su nono también, Jalío. Mi madre y mi padre eran introducidos por Alberto Torres. Los padres eran amigos por el club masónico, Abravanel, de Freemasons. Eran amigos y hicieron cosas para que se encuentren Eligio y la hija y se casaron. Ya vive mi madre, que está en Florida, tiene 99 años, y el hermano está en California, tiene 97 años. Mashallah. Wow. Y hablamos mucho. Cuando tengo una cuestión de la vara, llamo a mi madre para demandar si sabe ella, si acordra una cosa. Ayer un amigo mío me demandó una cosa y cal llamar a mi madre ahora para demandarle. Cuando salió Maurice Nassim por Francia, he jumped bail. I don't know how to say that in Ladino. Se fue arrestado por el gobierno y se fuyó a Francia. Mi nono metió las paradas al gobierno para tomarle del cárcel, bail, y se fuyó. Pero después, antes de la guerra, en 1939, tornó Maurice Nassim, tornó a los Estados Unidos y un amigo me demandó ayer si le pagó el bail, si lo pagó 20 años antes para que se fuga en Francia. Bueno, muy interesante. Gracias por mostrarnos. Espero que entendieron. Sí, la familia tuya, hermosa aquí de Taño, ahí. Y bueno, estamos llegando a la fin, Kaji, y solo quise demandarte una cosa más. Es sobre el trocamiento de la cabecera de la vara. Es muy diferente aquí. Y nos puedes decir dos palabras. Sí. ¿Por qué trocó la cabecera del jornal? ¿Y cuál lo quiere decir los símbolos aquí que son muy diferentes de la vara a Harvando? Bueno, es una cosa, es historia diferente. Okay. En este es 1935, si no me erro. Ok, la semana después de se lo trocaron, escribieron en el jornal por qué lo hicieron. Te voy a dar lo que escribieron en el jornal. Es corto. 2 palabras por el trocamiento de nuestra cabecera. Con este número, edición de Pesach, nos sentimos honrosos de realizar un paso más progresivo en lo que concerne a la publicación de la vara. Después de los trocamientos asiduos que estuvimos haciendo durante los últimos 3 meses y que estamos todavía determinados a hacer, después de eliminar todo lo pudrido, toda la materia humorística que era publicada en las columnas del jornal,
reemplazándola con materia judía, con artículos interesantes, informativos y educativos, después de adicionar una sección inglesa en la vara, la cual de más en más está deviniendo interesante. Hoy hacemos otro trocamiento, un otro sacrificio, entrocando la cabecera del jornal. Echado un cupo de hoyo en la cabecera. Ella es simple, pero significativa. La palabra Ehad denota que nuestro jornal está por la unidad, por la armonía, por un solo cuerpo con una sola alma en el judaísmo sefaradí de los Estados Unidos. Los dos manos simbolizan que nosotros estamos por la solidarización de las fuerzas y por la centralización de los chicos grupos de sefaradim en América. El globo significa que este periódico está interesado en registrar todas las novedades y los invenimientos que acontecen en el mundo judío, por así meter a nuestros lectores al corriente de la situación general de nuestros correligionarios en general. No pretendemos decir que nuestro jornal ya alcanzó su perfección. Lejos de esto estamos ainda. Todavía no estamos faltando de dar pruebas de nuestros esfuerzos y sacrificios por hacer de la vara un jornal altamente serioso y digno de los sefaradim de los Estados Unidos. Deseamos la cooperación de nuestras sociedades, el soporte de todos los sefaradim en general de la América, por así poder hinchar mejor nuestra misión y realizar el progreso y perfeccionamiento asiduo de la vara. Esto es lo que dijeron. Pero el símbolo Ehad, las dos manos, el globo, viene de la Alianza Israelita. 100 años antes de esto, 1860, empezó la alianza a ayudar con los judíos del Imperio Otomano para darle educación, para hacerle más a la francesa, más moderno. Y tenían esta idea de Ehad, de unión, de un judaísmo para todos, que dicen la alianza Kol Israel, ¿cómo se dice? Kol Israel, Arabim, Zevazé, right? Yeah. Que todos los judíos son adjuntos uno por otro. Y a poco se está haciendo esto, pero más 100 años, 200 años toma para hacerlo, para juntar todos. Sí, y puede ser que este trocamiento viene durante la depresión o el empecillo del... Era 1934. El hecho, los negocios eran malos, no había tantas paras, habían 4 haveres, Sam Golden, Alberto Leví, Moisés Sulam, Alberto Torres, y la familia de Moisés Nessim, que era Shimon Nessim y Aaron Nessim, eran laborantes de vez en cuando por la vara, y no habían tantas paras por los 4 haveres. Sí. Salió Sulam en primero. Sí. Cuando salió Sulam, se fue la poesía, y se fue mucho del arte de la vara. Alberto Leví escribió mucho más de la religión y mucho más del intelecto, pero también enregistraron los otros inteligentes, Meir Bernardete, profesor Bernardete, también Henry Bessel, y ellos escribieron muchas cosas inteligentes, literatura, y
comentarios religiosos, pero no mucho. Después los rabinos hicieron cosas de la religión también. Sí. Bueno, So, valorosamente debemos de llegar a la fin, porque la hora, Pishin, debemos de escapar aquí. Solo quise regraciar muy mucho a Joe por todo lo que nos decides hoy. Es una maravilla de entrar al fondo de la historia de la vara, que es y era un jornal muy importante en la historia de los sefaradim de los Estados Unidos y de todo el mundo, como se puede ver aquí. No solo era una parte de la comunidad de New York, apartenía y fue un manadero de inspiración y de haberes para todos los sefaradim al mundo entero y te regreso muy mucho, Joe, por todo y por estar aquí con vosotros. mismo Devin, Lily y todos que están Y yo, con y nosotros yo hoy. tenía mucha ansia de sentir sobre la vara hace tiempo. Ya veníamos diciendo que queríamos conocer sobre este Sí, sí. importante jornal. Muy, muy bueno. Creo, tenemos saludos y algunas demandas. Ama, al empecillo dijiste, Joe, que tenías un libro, o dijo Devin, un libro que quitaste hace poco, una semana, es también sobre la vara. He dicho que ¿Tienes el libro? el El libro, libro, sí, ¿tienes? ¿Puedes el libro mostrar? nuevo, si me Okay. quieren enviar un email, si me quieren, Lily, si le puedes dar, I don't know how to get out. Si me Sí, pueden dar, si puedes dar el email mío a quien quiere, no sé si lo puede ver. ¿Se lo ven? no se puede ver por Ok, la pero parte de atrás del ecrán. cualquier Ama, persona que vamos me quiera a enviar un meter, email, se me lo envían, ¿ok? sí, se lo vamos a dar. ¿Quiere que lo Ah, meto el email mío en el chat? sí, si Ok. puedes escribirlo mejor para que todos tengan. También yo metí, no sé si sabes, Joe y Devin, que la Biblioteca Nacional de Israel tiene Sí. en línea unos cuantos, bastantes jornales de la vara abiertos a meldar para todos. Sí. Y ya Oh, solo metí el quiero decir, atadillo. ¿quién pagó para esto, para la vara, para digitalizar? Fue University of Washington. Ah, bravo, 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 porque Ancina se pueden meldar muchas Sí, puede de verdad, los sí. jornales. Solo mancan, me Sí, parece que unos mancan 10 que pocos. no están. Sí, Ama, ya sabiendo que Joe tiene la colección entera, puede ser se meterán los que sí, ainda no están ahí. sí. Eh, Porque es muy, muy interesante. Es la historia de los sefaradim, bastante como dijo Joe, se puede mirar cómo trocó la lengua, mirar cómo estaba la sociedad y las comunidades, no solamente en New York, también en el mundo. Y esto es muy, muy importante para todos los que quieren estudiar. Vamos a mandar algunos mensajes porque tenemos Muchas saludos gracias. de Andrea Muafra de la Argentina, de Jaime Berg Moraes, que hemos dado saludos a todos y muestran gracias por el programa, también de Jake Cojena, que está aquí con nosotros cada semana, de Miriam Sherman, que dice que también la madre recibía en México el jornal La Vara. Su papá recibía la vara en México, qué bueno. Rachel Borny, que está aquí con nosotros y nos manda saludos. Y que decimos, Jake dice, semana buena a Jaime y a todos, estuvo contigo en un encuentro de música maravilloso, dice aquí. No, a Jaime, para Jaime, no para Joe. Daisy nos manda saludos, Daisy Braverman de New York.
para todos, y también Adrián Toro Quintero de Colombia, Gloria Asher nos manda saludos, y también a Jake y a todos, porque Jake metió atrás suyo un jornal nuevo, el único que nos queda, que es El Amanecer, el único que nos queda. No sé si ainda queda en papel, porque tenemos el Aquí Jerusalén y el Amanecer, que se puede mandar en la internet. En papel, no sé si queda el Amanecer ainda en papel. Que tenemos, dice, Gloria demanda si es que la traducción al inglés de Stick aparecía en el jornal. Me parece que no, que aparecía en ladino y en español. ¿No? La vara en la cabeza del jornal. Es la cuestión. Sí, aparecía la traducción de stick en inglés, aparecía también en el jornal, sí. Por un corto tiempo solamente. Ok. Porque vi de que sí estaba la traducción Si no sé si puede ver aquí arriba. Por un corto este. tiempo solamente. Sí, Sí, en la vara sí. de stick. Yeah. Sí, sí, Aquí verdad. no se dice más. Aquí no se dice. Aquí ya se quitó. Silvia Aljadef nos manda shalom a todos, un encuentro muy interesante, es un placer estar aquí. Silvia nos escribe de Ashdod en Israel. Gloria nos dice que hay un libro muy hermoso de Rabino Mark Angel sobre la América cuando estabas hablando, y Marcelo metió el atadillo para mercar el libro en Amazon para dar servicio a todos los que quieren mercar esto. ¿Qué más tenemos aquí? Una cosa interesante, además, si puede ser cortisica. Si sabes quién hizo el diseño de la vara, el primero que vimos, del ángel con la vara ajarbando al hipócrita, si tienes idea quién hizo el diseño. Yo creo que era Sulam y también Sam Golden, que era Yiddish Lee, que era laboraba por los jornales. Había muchos jornales en Yiddish. Como habían 20 jornales en Yiddish. Y él laboraba mucho con ellos. Yo creo que él también laboró en el diseño de esto. Junto con... Una cosa muy interesante que escribe Edgar Iván Ramírez desde, no sé si YouTube o Facebook, que dice que Mark Angel en la América, que para tener más suscriptores, Moshe Gadol quiso incluir en la América artículos en otras lenguas fuera del ladino, y esto trajo muchos disgustos entre Gadol y David Carazo, y se crearon aquí muchos serios rompimientos, ¿no? Que puede ser una causa de lo que no te quería contar tu nono. ¿En qué lengua? En francés, maybe. No sé, dijo en otras. Gadol metió artículos también en Yiddish. En Yiddish. Bueno, y este esto fue puede una ser, cosa no, de diferencia. esto vino malo para todos los que querían. Gadol escribió un libro por empezar a los sefaradín a empezar en Yiddish. Escribió un libro, es en el libro mío, que este nuevo libro habla un poco de los jornales y de Gadol y cómo se apareció y cómo se nació el jornal La Vara y el arte y el símbolo. ¿Escribites en inglés? Sí, es en inglés. Bueno, esto está bueno para que sepan los que quieren Hay mercar. un poco en ladino porque las sociedades es una compilación de 40 sociedades que usaron el ladino en sus comunicaciones y mucho diferente. Es muy interesante porque las mismas cosas están
escribieron diferente las diferentes sociedades. Los monasterios escribieron diferente de los castoriales diferente de los de Chenacalé, de los de Izmir. Cada uno diferente, Sí. un poco diferente. Qué bueno que está para empezarmos de todo esto, ¿eh? Bueno, hoy tenemos que irnos a la hora justa porque tenemos otra actividad después, así que vamos a quedar aquí. Los saludos y todo modo de cosas bueno, vamos a mandar de modo particular. Merci mucho, Joe, muy interesante. Qué honor de tenerte aquí y al querido Devin de estar con vosotros como Balabai y escoger a Joe con este sujeto que nos dio tanto conocimiento sobre un poco más sobre la vara que todos Lili, queríamos saber. están demandando del mail de Joe. Ah, no, escribe el mail, Joe, en los mensajes. ¿Quieres? ¿Puedes? Lo metí en el chat. Aparecer no salió. A ver si lo podemos escribir ahora. Ya. Entre mientras nos Sí, está. espartimos. Sefardoc@aol.com. Ahí está. Aquí está otra vez. Bravo. Bueno, tenemos de dejarvos, Ancina que voy a partillar mi ecrán para anunciarvos que vamos a tener el próximo Al-Had, las mujeres sefaradíes de los Balcanes y su emancipación. Esto será por la parte de los Shadarim, con su Balabai, el doctor Brian Kinshin, y la musafira será Ivana Buchina Simonovich. Vamos a ver qué empezamos sobre la emancipación de las mujeres próximo Al-Had. Como cada semana, vos recordamos que se pueden ver otra vez los filmes de nuestros programas en youtube.com/sefarad o en sefarad.com/tv. Si vos querés dar vuestro ayudo para continuar más y más con los encuentros, podés ir a sefarad.com/encuentros. Y como decimos cada semana, semanada buena a todos, con paz y alegría y mucha paz para Israel en curto. Ansina que vos nos espartimos presto con un grande beso y regraciamiento para Devin y para Joe y para todos los que vinites aquí a nuestro encuentro de hoy. Buenas, gracias. Merci mucho. Que brilla en nuestro corazón. Manada buena y Shalom. Cantaré y por ti viviré. Cantaré y por ti